vamos a pasar al tiempo de la palabra, vamos a pasar ese tiempo en el que Dios se dirige a nosotros. Hemos estado hasta ahora alabándole, glorificándole, pero también creemos que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Y mira, no sé cómo estás tú, ¿cómo estás llevando esto del confinamiento? ¿Cómo estás llevando esto de estar encerrado? Seguramente lo estás viendo como lo ve la mayoría de la gente, como lo percibimos todos, porque es lo natural, como un tiempo de crisis, como un tiempo de dificultad, como un tiempo tal vez de tormenta y de dolor. Y en esta mañana quiero compartir con todos unos versículos en la palabra que hablan precisamente de eso, de los tiempos de tormenta. Si les parece, pueden coger sus Biblias y abrir en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, versículos 35 al 40. Y dicen así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Me gustaría que en esta mañana pudiéramos ver de qué nos habla Dios a través de esta historia que nos relata Marcos. Y lo primero que encontramos es que los discípulos y el propio Jesús están viviendo un tiempo de tormenta. El día había sido duro y largo, habían estado predicando a las multitudes y por fin había caído ya la tarde y la noche y deciden ir a descansar, y Jesús le dice: mira, vamos a cruzar al otro lado del lago, al otro lado de lo que llamaban el mar de Galilea. Se suben en la barca unos discípulos que en su mayoría eran marineros bastante avezados, porque estaban acostumbrados a trabajar en ese mar, a vivir de lo que sacaban de ese mar, y deciden cruzar, por petición de Jesús, al otro lado, buscando posiblemente un lugar de tranquilidad para descansar, para pasar la noche. Miren, el mar de Galilea es un mar curioso, en principio porque ni siquiera es un mar, es un lago interior, es de agua dulce, está rodeado de montañas. Por un lado están los montes de Galilea y por el otro lado está lo que hoy se llaman los Altos del Golán. Y en el valle, llenando el valle, está este lago de agua dulce que se llama Mar de Galilea o Mar de Genesaret, y que solamente tiene un desagüe, que es por el sur, el lugar por el que nace el río Jordán. Y normalmente este lago suele ser un agua tranquila, apacible, donde no hay demasiadas dificultades, pero por su ubicación geográfica, en ocasiones, cuando la superficie del mar se calienta mucho, se produce una corriente de convección que hace que bajen vientos fríos desde las montañas, que convierten el lago en un lugar terrible, con olas, dicen, de hasta 7, 8 y 9 metros de altura. Imagínense, hermanos, lo que puede ser pasar de estar cruzando un mar tranquilo, apacible, un lago suave, a de pronto en una barquichuela de madera con una capacidad para unas pocas personas, verse golpeado, como nos dice la palabra, por grandes olas que aún sobrepasaban el borde de la barca, entraban dentro de la barca y amenazaban con hundir la barca. Y los marineros, que estaban acostumbrados a esto, tienen miedo porque además es de noche y no hay referencia, no hay, como tenemos hoy, esos faros que iluminan la noche para decir dónde están los puertos seguros. En aquellos momentos ni siquiera había luz eléctrica en los pueblos que les pudieran servir de referencia. La noche es completa, la oscuridad es total, la situación es tan desesperada que los marineros, acostumbrados a remar, temen por su vida. Y miren, hermanos, últimamente nuestra vida está pasando por una situación similar.
No sé cómo era su caso, pero estábamos viviendo tiempos de relativa bonanza, de tranquilidad. Las cosas iban más o menos bien, teníamos una iglesia que los domingos nos congregábamos un buen grupo de hermanos, más o menos todos nos ganábamos la vida sin dificultad, teníamos salud, prosperidad, un buen sistema de salud, podíamos ir a la compra cuando nos daba la gana, quedábamos con nuestros amigos para tomar café, vivíamos tranquila y reposadamente. Y de pronto, sin saber de dónde ni cómo, ha llegado sobre nuestras vidas la tormenta y la tempestad. Una tempestad tan fuerte que ha convertido el día en el que vivíamos en una especie de noche, de oscuridad total, donde muchos tienen miedo, donde muchos viven con temor a ser anegados por estas olas. Algunos han perdido sus trabajos, otros han sido mandados a casa sin edie, sin saber cuándo podrán volver a trabajar. Algunos han perdido su sustento, el de sus familias, tienen miedo y no saben qué va a pasar el mes que viene, cuando empiecen a llegar las facturas. Vivimos en oscuridad, miramos hacia adelante, sabemos que el día 29 se termina el confinamiento, pero muchos de nosotros ya tenemos la impresión de que esto va a seguir y no sabemos hasta cuándo. Vivimos tiempos de tormenta. Algunos pueden pensar que nos vamos a pique. Lo he escuchado en alguna ocasión. Esto se acaba. A veces hasta nos referimos a este tiempo, medio en broma, medio en serio, diciendo ha llegado el apocalipsis, el fin. Y esa es la sensación que podemos tener. En la historia que hemos leído, ante esta situación, los discípulos van a buscar a Jesús. Y oigan, se encuentran con que Jesús está durmiendo en medio de la tormenta. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar alguna vez en un barco, golpeado por las olas, pero hubo un tiempo en que tenía un amigo que tenía un barquito y nos invitaba a salir de vez en cuando con él. Y nos ha cogido alguna movidilla en el mar, no demasiado fuerte, pero sí una movidilla en el mar que llegaban las olas y golpeaban la embarcación. Y hermanos, le aseguro que yo lo último que haría en ese momento era dormir. Y Jesús está en la parte de atrás del barco, una de las zonas que más se mueve, durmiendo sobre un cabezal. Y los discípulos se asombran, como nos asombraríamos todos, y le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que nos ahogamos? ¿No ves que nos morimos? Dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es como decirle, ¡hey! Nos morimos y tú no te enteras. ¿Qué haces durmiendo? Ahora te necesitamos más que nunca. Miren, y es algo que me llamó la atención. Los discípulos son marineros preparados, ya lo he comentado antes, gente acostumbrada al mar, y le van a pedir ayuda a Jesús, que por lo que sabemos, de mar sabía lo justito, no se dedicaba a ser pescador. Y van buscando a alguien que no tiene conocimientos, aparentemente al menos, para que les saque de una situación de la que ellos debían poder salir. Acuden a Jesús cuando están desesperados y sin otra solución. Y miren, hermanos, casi siempre nosotros, por desgracia, somos así. Cuando las cosas van bien, bueno, no nos acordamos demasiado de Dios. Sí, los domingos tal vez en el culto vamos, alabamos, adoramos, pero luego vivimos nuestras vidas controlándolas, llevándolas a nuestro gusto, haciendo lo que nos parece. Y mientras tenemos el control de la situación, mientras pensamos que nosotros dominamos, que sabemos lo que vamos a hacer, que miramos hacia el futuro y aún podemos ver qué vamos a hacer, por dónde vamos a salir, no nos preocupamos demasiado de buscar dónde está Jesús, de estar cerca de Él. Miren, hay una frase hecha, un refrán que dice, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Y nosotros los creyentes tenemos que admitir que todos nos acordamos de Jesús cuando truena, cuando hay tormenta, cuando hay dificultades, cuando pensamos que nos anegamos. Llega el momento de la amenaza, del desastre, y entonces sí, corremos a la popa de nuestro barco y le decimos, Jesús, nos morimos, Jesús, nos ahogamos, Jesús, esto parece el final. Y no está mal. Dios está dispuesto siempre
a recibirnos. Pero hermano, ¿no sería mucho más sabio estar siempre cerca de Él? Estar siempre pendiente de Él. Dice Eclesiastés en el capítulo 12, en los versículos 1 y 2, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Qué bueno será saber que Dios nos recibe siempre, que Jesús nos recibe siempre. Pero qué bueno será saber que en los tiempos buenos estuvimos buscándolo y en los tiempos malos sabremos dónde encontrarle. Jesús se despierta y con su palabra calma la tempestad, únicamente con su palabra. Pero miren, me llama también la atención que da la impresión de que a Jesús le molesta un poquito que lo hayan despertado. O eso parece, porque se dirige a sus discípulos y le dice, porque estáis así amedrentados, ¿cómo no tenéis fe? Sinceramente, hermanos, yo estaría como ellos, amedrentado, en medio de la tormenta, pensando que me voy a ahogar. Ahora, Jesús estaba allí, durmiendo hasta que lo despiertan, tranquilo. Miren, recuerdo una ocasión en la que fuimos a una feria medieval y dentro de la feria medieval había un espacio en la feria que era feria gastronómica y estaba a tope de gente. Había un montón de ruido, voces, gente pidiendo dame esto, dame lo otro, apelotonados. Había, como se suele decir, un guirigay increíble, todos los puestos tenían música, había ruido y ruido y ruido. Y en medio de todo eso me fijé en un hombre que llevaba una de esas mochilas para llevar los bebés por delante, con un bebé cargado en él. Y en medio de todo ese lío, el bebé estaba tranquilo, durmiendo. Apaciblemente. Me dio una envidia. Una porque lo llevaban y dos por la capacidad para dormir en aquel momento. Y yo creo que Jesús, en cierta forma, era como este bebé. Y esperen que se lo explico. Este bebé dormía porque estaba en brazos del Padre. Y estaba seguro de que su Padre cuidaba de él. Estaba seguro de que su Padre tenía un propósito para él. Y que su Padre cumpliría este propósito para él. Jesús dormía porque sabía cuál era su destino. Sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Y sabía que el Padre tenía un propósito para él. Y yo creo que si tú sabes cuál es la voluntad de tu Padre, si tú sabes el propósito que Dios tiene para ti, aun en medio de esta tormenta, podrás estar tranquilo, durmiendo. El caso es que Jesús, que conocía su destino, se despierta e interpela a los discípulos y les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Lo que les está diciendo, este tiempo de tormenta, este tiempo difícil, este tiempo en el que vosotros pensáis que vuestra vida está a punto de terminar, que es oscuro, que es negro, que está pasando lo peor, es el momento de tener fe. Fe. No es el momento de desesperarse, no es el momento de llorar, es el momento de tener fe. Y miren, hermanos, al final, las tormentas de la vida, como las que estamos sufriendo en este momento, con todo este asunto del coronavirus, el aislamiento, la pandemia, que tanto miedo nos dicen, vamos a morir todos, esto se acaba. Es el momento de tener fe. Es el momento de aprovechar esta crisis de la vida como una oportunidad para ver el poder de Dios de una forma nueva en nosotros. Para ver cómo en medio del miedo, en medio de la desesperación, en medio de la falta de esperanza y de la falta de fe, aún Cristo se va a levantar en nuestras vidas para decirle a esta tormenta, calla y enmudece. Es el momento de pensar que nosotros podemos confiar en Jesús, que Él está ahí y que Él tiene el control sobre esta tormenta.
No lo tiene el gobierno con todos los esfuerzos que hace y que Dios los bendiga y lo ayude. No lo tienen las autoridades sanitarias, a las que aplaudimos y a las que damos gracias, pero que no tienen tampoco el control sobre esta situación y esta tormenta. La tiene Jesús de Nazaret. Él tiene control sobre tu tormenta para traer paz, para decir a tu corazón angustiado y atribulado, calla, enmudece, para que veas la paz de Dios. Reconozcamos lo que dijo Job después de pasar aquella terrible prueba en su vida. Él se dio cuenta de que a través de esa prueba había podido aprender una nueva cara de Dios, una nueva faceta de Dios que antes desconocía. Y él dijo, yo conozco que todo lo puedes. Estoy leyendo en Job capítulo 42. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y se dio cuenta de que a través de ese periodo de prueba, de tormenta, él pudo aprender algo nuevo de Dios. Dios quiere enseñarte algo nuevo de Él, de su cara, de su mano, de su guarda, de su cuidado en este tiempo de tormenta. Es también una oportunidad para que reconozcamos de una forma nueva a aquel que va con nosotros en la barca. Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús era alguien que tenía poder aún sobre el tiempo, aún sobre las inclemencias, aún sobre la propia naturaleza. Y a lo mejor es tiempo para que aprendamos que Dios, nuestro Dios, Jesús, tiene poder sobre cualquier situación, aún sobre el declive de la economía, aún sobre la situación de salud, aún sobre la misma muerte. Recordemos lo que nos dice el Salmo 121, 2 y 3. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Es tiempo de reconocer que el que está con nosotros no duerme, que el que está con nosotros no descansa, que el que está con nosotros no nos dejará caer. Y también es una oportunidad para ejercitar la fe y crecer en ella. A veces tenemos nuestra fe como algo que está ahí y que no nos molesta. Pero la fe es como un músculo. Necesitamos ejercitarla. Yo estaba yendo al gimnasio porque quería ejercitar mis músculos y ponerlos un poco más fuertes. Sé que es difícil viéndolo pensar que sería posible estar más fuerte de lo que estoy, pero lo deseaba. Quería ejercitar mis músculos y este es tiempo de ejercitar nuestra fe para ponerla más fuerte. Mateo 17:20 dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora podemos ejercitar nuestra fe. Ahora podemos confiar en Dios. Ahora podemos decir a este virus, hagas lo que hagas, yo confío en mi Señor, creo en Dios y creo que Él está en control de mi barca, en control de mi vida. Mira, si sientes que estás en medio de la tormenta por toda esta situación, si piensas que esto en realidad es una oportunidad que Dios te da para que puedas tener paz en Él, en medio de esta tormenta, que es una oportunidad para ver su mano, para descubrirlo de una forma nueva, para ejercitar la fe, todo esto aún será bendición a tu vida. Esto que muchos ven como algo terrible y malo, tú se lo contarás a tus hijos y a tus nietos diciendo, oye, cómo el Señor me enseñó. Cómo el Señor me enseñó a tener paz en medio de la tormenta. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, oh Dios, queremos tener